Tiene la palabra. ¿Está funcionando? 21. Sí, ya. Buenas tardes, señor presidente, señores diputados y a todos los asistentes. Mi nombre es Fernando Carballo y junto a José Miguel Sangüesa venimos a exponer lo que hemos venido trabajando el último tiempo desde la Fundación Nodo 21. Y esta presentación consta de 5 partes. Primero, explicar un poco el sentido de la presentación. En segundo término, un poco de contexto histórico de esta discusión, de este proyecto de ley. En tercer término, una crítica a este proyecto de ley y al proyecto de educación superior, que se entrelazan mucho, porque son partes de una reforma sistémica. En cuarto punto, una propuesta alternativa. Y en quinto término, reflexiones para cerrar. Y estimamos importante iniciar esta presentación citando una parte del mensaje de este proyecto de ley, que dice así: Honorable Cámara de Diputados, el proyecto de ley que someto a vuestra discusión se vincula con lo más preciado de nuestra tradición republicana. Y esto no es menor, puesto que y no es menor lo que estamos discutiendo hoy día, dado que se trata de un debate que trasciende hacia el conjunto del sistema de educación superior y más aún hacia el conjunto de la sociedad. Pero pese a lo anterior, la discusión de este proyecto se ha centrado fundamentalmente a cómo éste afecta a las instituciones estatales y por tanto la necesidad de defenderla. Y por cierto que hay razones para defenderla frente a un proyecto que hoy representa una grave agresión a la autonomía de estas, a la participación de sus comunidades y a la dignidad de sus trabajadores. Diversos actores de estas comunidades han venido a exponer estos puntos críticos a esta comisión. Y si bien el Mineduc ha buscado responder estas críticas por medio de un proyecto de acuerdo que se presentó el 16 de agosto, este ha sido ampliamente rechazado. Sin embargo, consideramos que al menos permite despejar un poco la discusión, sobre todo ahora que entiendo que se amplía en un par de semanas más la negociación con los rectores. Y esto, una semana más. Sí. Y esto, dado que en el debate consideramos... Esto dado que en el debate ha estado muy ausente una pregunta que consideramos central, que creemos que hay una pregunta súper importante que se ha omitido en el debate y que tiene que ver con ¿para qué la educación pública? ¿Qué función debe cumplir esta dentro del sistema de educación superior? Y la pregunta es crítica debido a que si se considera que este proyecto era el llamado a responder estas preguntas, el hecho de que no la responda resulta tremendamente problemático. Y aquí hay que insistir en que originalmente este era parte de una propuesta sistémica que buscaba reformar a toda la educación superior, sin embargo que fue separado para objeto de agilizar su tramitación, pero no por ello tenemos que caer en el error de perder la perspectiva sistémica de la discusión. Dicho esto, consideramos súper importante situar la discusión desde una perspectiva histórica y para eso hay que volver hacia un par de años atrás. La modernización no liberal en nuestra educación superior no ha sido la única forma de modernización posible en la historia de nuestro país. Más aún, surge en buena medida en abierta y explícita contraposición al proyecto de reforma universitaria iniciada en los 60 y 70 que marcó el primer ciclo de expansión de la educación superior chilena sobre la base de un sistema mixto de hegemonía pública. Sin embargo, como todos sabemos, la dictadura truncó ese proceso e inauguró una nueva etapa basada en la centralidad de provisión privada y en la competencia entre instituciones. Y si bien este proceso inició en dictadura, con la vuelta a la democracia, fue paulatinamente siendo asumido por los gobiernos de la concertación y la alianza. En este proceso, el Estado ha ido asumiendo un rol ya no como garante de la educación, del derecho a la educación por medio de educación pública, sino que más bien asumiendo un rol enmarcado en una concepción subsidiaria. A regular, orientar, certificar y en virtud de ello financiar generosamente la acción de los agentes de mercado, es decir, las instituciones. En ese sentido, más Estado no ha significado menos mercado, sino que más recursos y energías invertidos por décadas en perfeccionar este último. Esto se ha expresado en un trato estatal crecientemente indiferenciado entre instituciones públicas y privadas, como se observa en el gráfico de la presentación, financiando a estudiantes y no a instituciones. Y la principal herramienta para ello ha sido el financiamiento a la demanda, pasando de concentrar el 17%
a los años 90 al 71% al año 2015. Y estos recursos se han orientado a su vez a la consolidación de este sistema de mercado, con hegemonía privada en la matrícula. Al año 2015, por ejemplo, solo el 24% del financiamiento público a los estudiantes se destinó a universidades estatales, mientras que el 56% llegó a instituciones privadas creadas con posterioridad a 1981. A su vez, por el lado de la oferta, además de la reducción del financiamiento a las instituciones, esos recursos se han ido direccionando de tal modo de ir a parar a fondos competitivos que tampoco permiten distinguir entre tipos de instituciones, obviando los fines mercantiles de un gran grupo de ellas. Esto se expresa, por ejemplo, que en 1990 el 45% de los recursos eran destinados al aporte fiscal directo, mientras que al año 2015 solo contemplaba el 28% a este respecto. Ello significa que solo el 8% del total de los recursos públicos invertidos en educación superior, consisten en fondos de libre disposición que contribuyen a la producción libre de docencia, investigación y extensión por parte de las instituciones públicas estatales. En definitiva, la expansión del Estado en términos de financiamiento no ha implicado el crecimiento de la educación pública en términos de la participación del sistema, sino que todo lo contrario, ha sido su principal enemigo. El resultado de esta modernización neoliberal ha sido un sistema masificado, pero de una manera altamente segmentada y con una hegemonía privada casi sin parangón en el nivel mundial. Como se observa en la diapositiva, tenemos una pirámide encabezada por un sector universitario de las llamadas instituciones Cota 1000, seguidas por el grueso de las instituciones tradicionales de pre-1981, donde concentran hoy la mayor heterogeneidad social, y luego de ello un sistema privado donde, salvo excepciones, se ha caracterizado por ser lo que nosotros llamamos un sistema masivo lucrativo, que crece de manera desordenada, como un espacio cualitativamente distinto a los anteriores. Y es justamente en este último donde ha radicado la masificación y expansión de la educación, concentrando hoy día entre el 70 y el 80% de la matrícula. Y ahí está la gran promesa incumplida de nuestra educación superior, con endeudamiento, con baja calidad y con alta deserción. Y esto es preocupante, no por una falta de adecuación de nuestro sistema a los estándares de la OCDE, donde sus países miembros en general y en promedio poseen una gran mayoría de educación pública en la matrícula, sino porque se pone en juego la capacidad que tenemos como país para autodeterminarnos culturalmente. Cuando nos independizamos se fundó el Instituto Nacional, poco después la Universidad de Chile y un par de décadas después la Universidad Técnica del Estado. Todo con el objeto de lograr la autonomía que nos permitiera construir una identidad nacional. Y sin embargo, tras esta modernización neoliberal, llegamos a un nivel absurdo que tan solo el grupo Laureate International educa casi a los mismos estudiantes que el sistema estatal. La gráfica es bien expresiva de la evolución de este sistema. Y en cuanto ya a este proyecto en particular y al proyecto de educación en general, no hay nada que nos haga pensar en revertir esta tendencia. Si hasta ahora la Ley de Educación Superior se ha concentrado esencialmente en cómo controlar los excesos del mercado, con la subsecretaría, la superintendencia, el mejoramiento del sistema de acreditación, y en cuán rápido el Estado pagará la cuenta de este mercado, aquello es complementado con un proyecto de ley de universidades del Estado que construye un modelo de organización y de financiamiento de estas instituciones a la medida de un sistema de mercado. Esto, por un lado, dado que el proyecto de ley de educación superior intenta ambiciosamente regular los excesos del sistema actual, pero ello implica aceptar la centralidad del sistema masivo lucrativo, a condición de hacer más difícil el retiro de utilidades por parte de este sector. El proyecto se funda en una concepción de la educación para la cual es indiferente distinguir entre tipos de instituciones, lo que redunda en la irrelevancia del carácter de institución, sea pública o privada, y de este modo se profundiza la subsidiariedad del Estado. En este sentido, el proyecto de ley de educación superior llega a un nivel de regulación sumamente ambicioso para hacerse cargo del sistema privado, provocando una muy importante contradicción. Que más regulación implica desconfianza de los actores, de que los actores tengan el comportamiento esperado, por tanto, por medio de la coacción estatal, se corrige dicho comportamiento. Y esto es contradictorio debido a que cuando lo que está en juego es la educación, el proceso intersubjetivo de producción de conocimiento, de sentido, de significación que está anidada en la educación,
eh, no se puede coartar la libertad de los sujetos por medio de la regulación, dado que eso resulta sumamente grave. Entonces, quedamos atrapados en el peor de los estatismos posibles. Uno que crece como control del sistema privado masivo lucrativo, al mismo tiempo que lo consolida, y el proyecto que discutimos hoy sobre la Universidad del Estado se enmarca justamente en dicho proceso. Por un lado, existe una importante intromisión tanto del Estado como de agentes externos a la gobernanza institucional de la Universidad del Estado, lo que constituye un atentado contra su autonomía. Al mismo tiempo, se plantea una desburocratización de estas universidades que, si bien es un aspecto positivo, queda opacado desde una visión global de este proyecto. Esto sumado a una eventual precarización de las condiciones laborales e indefensión de los trabajadores de la Universidad del Estado, es decir, en definitiva, guiar a las instituciones del Estado hacia la competencia en el mercado. En ese sentido, existe una ausencia de una visión estratégica de largo plazo que busque revertir la modernización neoliberal anteriormente descrita, que gracias al mercado tiene un sistema hegemonizado por la educación privada, como decíamos anteriormente, y lo anterior queda en evidencia ya en el mensaje, con la ausencia de un diagnóstico relativo al estado actual de la Universidad del Estado, con la exclusión de los CFT estatal en esta normativa, con una escueta y problemática propuesta de financiamiento y, en definitiva, una falta de definición de una red pública que ponga al centro del sistema a la educación pública como motor de calidad e integración social. A fin de cuentas, no tenemos más educación pública, no tenemos más democracia ni más libertad, y esto es problemático, dado que no se puede construir educación superior sin democracia ni sin libertad. Bien, bueno, buenas tardes, señores diputados. Mi nombre es José Miguel Sangüesa, de la Fundación Nodo 21. Y bueno, sin perjuicio de los aspectos críticos de ambos proyectos señalados por mi compañero, de la Fundación Nodo 21 creemos que no basta simplemente con el mero rechazo sin más a estas iniciativas. El fracaso de una reforma sistémica que desmercantilice la educación y la asegure como un derecho social en todos sus niveles no es el fracaso del gobierno, es el fracaso de las movilizaciones sociales que hicieron posible dar esta discusión y que el gobierno sentimos que intentó cooptar y procesar utilizando las recetas propias del Estado subsidiario. En virtud de ello, desde ese año hemos estado como Nodo 21 tratando de promover espacios de diálogo y generación de propuestas que posibiliten una verdadera reforma, de modo tal de disputar los proyectos con alternativas serias y responsables, pero al mismo tiempo transformadoras. Para ello el camino no es otro que la reconstrucción y expansión de una nueva educación pública, masiva y de calidad, no como una mera consigna, sino como una necesaria estrategia país para desmercantilizar la educación de modo de permitir la reapropiación de la sociedad en la producción y autodeterminación cultural, materializando aquella promesa de libertad y democracia que nos fue arrebatada por el mercado. En concreto, los elementos que presentaremos a continuación buscan mostrar la factibilidad de emprender un proceso de expansión gradual, pero sostenido, de la educación pública, orientado a ser de esta el eje mayoritario del sistema en un plazo de 10 años. Este camino no es imposible, ni compromete las posibilidades del país. Se puede comenzar con las capacidades ya instaladas y con los mismos recursos que ya se gastan o bien que el mismo gobierno ha proyectado gastar para los próximos años. En lo inmediato se puede comenzar este proceso utilizando las mejores capacidades hoy existentes en el sistema, comenzando la expansión de las 18 universidades estatales y de las 3 universidades no estatales laicas pertenecientes al Consejo de Rectores, junto con los 15 centros de formación técnica estatales en fase de creación. Esto sin perjuicio de que eventualmente como país debemos discutir la recuperación del control público sobre INACAP para incorporar a la red de educación superior pública. Entendemos a las instituciones laicas del Consejo de Rectores como una parte insoslayable de esta red pública. Si bien es cierto, jurídicamente se trata de instituciones privadas, son instituciones cuyo surgimiento responde a necesidades sociales e inquietudes de intelectualidades locales de la época, ante un Estado cuyo rol en la educación superior era por entonces aún muy incipiente, y cuyo quehacer siempre se ha entendido sometido a la deliberación democrática de la sociedad y colaborador con la función pública. Es importante también recalcar lo que implica la articulación de estas instituciones en una red pública. Las posibilidades de coordinación y colaboración que propone el actual proyecto entre instituciones son quizá dentro de los aspectos más rescatables del proyecto. Sin embargo, para aprovechar todo su potencial se requiere ampliar sus alcances institucionales y sus atribuciones. Como hipótesis de trabajo para las proyecciones que presentaremos a continuación, asumimos un crecimiento lineal desde la situación inicial de la matrícula de pregrado al año 2017 a la situación final, definida esta última a partir de la cifra equivalente a la cobertura universal de gratuidad estimada por el propio gobierno. Nos trazamos la meta de un proceso en 2 etapas. Una primera que entendemos necesariamente más lenta, donde pasemos del 20% actual de la matrícula que ocupan estas instituciones a un 30% de participación. Esta primera etapa es necesaria
para que se instalen y consoliden las universidades estatales creadas este año, o sea, que entraron en funcionamiento este año, y los 15 centros de formación técnica estatales en totalmente proceso de conformación, como también para la necesaria adecuación de inversiones en las instituciones que actualmente existen, a fin de construir un proceso de expansión responsable y sostenible en el tiempo. Con ello, se busca sentar las bases para una segunda etapa que nos permita alcanzar un 50% de participación pública en la matrícula del año 2027. Aquello equivaldría a cerca de 630.000 estudiantes en la educación pública, a través, como señalábamos, de un proceso gradual, pero sistemático y decidido de expansión, sin alterar por lo demás la participación relativa en la matrícula de las actuales instituciones confesionales del Consejo de Rectores. Bueno, ahí se pueden ver algunas cifras que dan cuenta de la evolución de la matrícula bajo esta propuesta. Una propuesta de este tipo necesariamente discute con la forma de entender la gratuidad que ha tenido el gobierno. El proyecto de educación superior propone un avance hasta el sexto decil a partir de 2018 y sin un horizonte de término claro de esta meta, y supeditar los avances posteriores a distintos escenarios de crecimiento económico y expansión de las arcas fiscales. El escenario de cobertura hasta el sexto decil proyectado por el gobierno contempla cerca de 630.000 estudiantes y un hipotético escenario de ampliación hacia el séptimo decil, un total de 815.000 aproximadamente. Nuestra propuesta busca aportar trazos gruesos para un esquema de financiamiento basal a las instituciones de la red pública, basada en recursos en ítems en que hoy ya se gasta o en que el mismo proyecto se propone gastar. Tal es el caso, por ejemplo, del gasto futuro proyectado en gratuidad a estudiantes nuevos, en fondos solidarios y en becas de arancel, considerando dentro de estos últimos solamente montos proyectados a las instituciones de la red pública en base a las asignaciones ya existentes de estos recursos. La misma lógica aplica dentro de los ítems relacionados con el financiamiento institucional. Se considera una proporción del aporte fiscal directo proyectado equivalente a la proporción de su asignación 2015. Los recursos de la glosa presupuestaria del convenio marco y el plan de fortalecimiento son los que contempla explícitamente este proyecto de ley sobre universidades del Estado. Los fondos para la implementación de los CFT estatales se desprenden del informe financiero del proyecto de ley que crea estas y los restantes de las proyecciones realizadas por la Dirección de Presupuestos. Finalmente, respecto al crédito con aval del Estado, la simulación propuesta considera proyección de recursos futuros asociables a compra de créditos nuevos, pagos de recargas por parte del fisco a la banca y subsidios adicionales a la tasa de interés. Todo lo anterior entrega una masa de recursos disponibles para ser reorientados como fondos directos hacia la red pública, haciendo viable que ésta sea universalmente gratuita, y además un delta de recursos adicionales que permiten ir cubriendo en la transición a estudiantes de otras instituciones por fuera de la red, bajo el principio de que ningún estudiante pierda beneficios ya adquiridos. A partir del escenario 2020 se propone un incremento gradual de 3% por año, que es levemente superior al 2,7% que en su momento representó el proyecto inicial de ley de presupuesto 2017 en relación al 2016, el que fuera calificado por distintas voces como uno de los más austeros de los últimos 13 años. Proponemos en definitiva alcanzar a 10 años plazo una cobertura similar a la del escenario de cobertura en gratuidad al séptimo decil proyectado por el gobierno, del orden de los 815.000 estudiantes, pero, con certeza, sin depender de un gran choque en crecimiento económico ni de una segunda reforma tributaria, y lo más importante, sobre la base de una nueva educación pública que reemplace progresivamente esta masificación ineficaz e injusta de mercado que ha vivido nuestro sistema de educación superior. Nos anima la profunda convicción de que la forma preferente en la que el Estado debe asegurar el derecho a la educación no es a través de cheques para canjearlos por estudios superiores, sino a través de cupos en una educación pública, socialmente integrada y de calidad. Este proyecto de ley podría avanzar en esa dirección con modificaciones a su articulado. En este sentido, en lo relativo a la solicitud del Ministerio de Educación de elaborar planes de crecimiento de su oferta académica, dispuesto en los incisos segundo y final del artículo 39, debiese dejar de ser facultativo y pasar a ser imperativo, cambiando el verbo podrá por el verbo deberá, al mismo tiempo que se faculta a las instituciones a proponer de manera coordinada este tipo de planes de expansión, aspecto que, dicho sea de paso, aparecía en las primeras minutas del gobierno sobre el contenido de este proyecto, pero que lamentablemente no trascendió al articulado finalmente propuesto. Asimismo, resultaría necesario incluir plazos y objetivos tanto en el articulado permanente como en sus transitorios. Esto mismo debiera quedar establecido en el literal E del artículo 40, donde la colaboración de las universidades del Estado propenda, más que un crecimiento equilibrado y pertinente, a uno sostenido de su oferta académica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 antes indicado. Y al mismo tiempo que, más que colaborar, como lo establece el literal H del artículo 40, las instituciones estatales se debieran hacer cargo de la reubicación de los estudiantes cuyas instituciones cierren. Y evidentemente esto de la mano de un nuevo artículo 47 que establezca el financiamiento de esta expansión, y así como un nuevo artículo sexto transitorio que regule la redirección de fondos ya contemplados por otras leyes. En síntesis, proponemos la reconstrucción de las instituciones públicas, su articulación en una red pública
y la expansión de su matrícula para alcanzar una participación mayoritaria en la formación de los futuros profesionales y técnicos que el país necesita. Superar la masificación de mercado con una masificación eficiente y democrática de una nueva educación pública que, por cierto, reconozca la pluralidad cultural del país y por ende a los proyectos privados que colaboran con la función pública, pero que pongan en el centro la educación pública como corazón del sistema. Para ello, como se ha expuesto, no se requieren en principio grandes sumas de recursos distintos a los que el gobierno ya ha proyectado, más aquellos que ya utilizan financiar mecanismos de mercado. Se requiere, sin embargo, asumir la voluntad política de encabezar un proceso de transformación de la educación superior en la línea de lo que el mundo educacional ha manifestado desde la movilización en 2011. De ahí que afirmaciones como las contenidas en la propuesta del Mineduc hacia los rectores del día 16 de agosto, cuando dice que el fortalecimiento de la educación pública no debe identificarse necesaria o exclusivamente con el aumento de la matrícula, y que esta expansión no es la única vía ni en ocasiones la más relevante, son a nuestro juicio expresiones de un profundo extravío en el horizonte de una reforma sistémica. No pretendemos en ningún caso nosotros afirmar que esta sea la única y exclusiva vía para una reforma, por cierto, pero sí la entendemos como una vía indispensable para iniciar el camino de desmercantilizar el sistema de educación superior más mercantilizado del mundo. En una reciente columna de opinión, el director académico de la Universidad de Valparaíso, José Miguel Salazar, preguntaba, cito, ¿cómo garantizar derechos sociales a través de una provisión no estatal que muchas veces opera con fines lucrativos? ¿Qué funciones cumplen las universidades estatales dentro de la educación superior cuando concentran una parte menor de la matrícula? Estas preguntas no solamente siguen sin respuesta con este proyecto y con el de educación superior, peor aún, ni siquiera se plantean. El disenso fundamental de la discusión sobre educación superior respecto a si perpetuar el predominio del sistema masivo lucrativo o promover la educación pública como corazón del sistema de educación superior se mantiene invisible en el marco de una discusión enrevesada y confundida. Y esta confusión se explica por el poder fáctico creado en democracia que representan los sostenedores del sistema masivo lucrativo. Un poder que confunde la discusión educacional con una falsa tecnificación, inventando organizaciones que se dedican a resolver problemas que, si bien son reales, no son principales. Ese mismo poder altera las decisiones internas de los mismos partidos políticos, donde los diputados presentes no están exentos. Importantes personeros de la DC, del PPD, de Chile Vamos, reciben sueldo para defender y presionar a los actores políticos de izquierda, centro y derecha, instalando la idea de que hay aspectos de nuestro sistema que no se pueden cambiar. De ahí, por ejemplo, las acusaciones de voluntarismo y maximalismo hacia quienes abogamos por la expansión del sistema público. Estos mismos intereses también trabajan sistemáticamente para construir opinión pública. Una de las ideas más nocivas que han logrado instalar en la discusión, hasta volverla a sentido común, ha sido el comprender la gratuidad como una beca para el estudiante y no como una característica de la educación pública. Se instrumentaliza y se abusa de la apelación discursiva a los estudiantes vulnerables para defender intereses lucrativos o particulares, tal como se abusa de hasta la majadería de apelar a la supuesta defensa de un sistema mixto para en realidad defender una hegemonía privada sin parangón en el mundo. Todo esto lleva al fracaso de la reforma de la educación superior entendida como un todo. El llamado es a la responsabilidad, a no caer en el chantaje de estos operadores del sistema masivo lucrativo, donde la ministra habla, como que se expresa en que la ministra hable de que hay instituciones demasiado grandes para caer. Transformar nuestra educación en un camino largo que requiere convicción y visión de futuro. Y es lamentable llegar a una situación en la que pareciera ser mejor rechazar que aprobar este proyecto así como está. Precisamente el proyecto que, como dijimos al principio, era el llamado a resolver el estatus de la educación pública dentro del sistema de la educación superior. Pero hoy nos enfrentamos la posibilidad de volver a repetir el mismo error cometido en la educación escolar con la ley de inclusión, construyendo una reforma incompleta, con efectos sistémicos contradictorios, y que al no fortalecer de manera decidida la educación pública, termina finalmente favoreciendo y profundizando la hegemonía privada, con gratuidad sin reforma, avanzando hacia una extraña utopía de mercado gratuito. Tanto si se aprueban ambos proyectos, tal como están, como también si es que aprobásemos solo el de educación superior y ninguna iniciativa sobre el sistema estatal, lo que se verá relegado nuevamente es la educación pública y su futuro, en contraposición al sello que acompañó a lo mejor de nuestra historia como país y que hizo posible el desarrollo del mundo moderno, la educación mixta con centralidad y mayoría en la educación pública y laica. Este no es un problema de centro, derecha o izquierda, este es un problema de democracia, de soberanía nacional, es un problema de libertad. A esta red de instituciones de educación superior pública tenemos que darle autonomía y libertad, porque lo mejor de la cultura de este país ha surgido de los espacios de libertad que han tenido estas instituciones y la confianza que hemos depositado en ellas. Y en esta, porque hay un soporte sociocultural que permite pensar que ahí hay valores ilustrados y republicanos, y no confiar en el sistema masivo lucrativo
que se ha llevado buena parte de nuestros recursos fiscales, ha endeudado a nuestros estudiantes y que ha generado los problemas que sabemos que ha generado. Este argumento no es distinto de cuando se fundó el Instituto Nacional o se fundó la Universidad de Chile, porque ahí está la capacidad de autodeterminación cultural de nuestro país, que nos dio 2 premios Nobel, que ha producido un encuentro entre sectores de la sociedad. Esa es la historia que vamos a ampliar si nos tomamos en serio la tarea de reconstruir y ampliar la educación pública. Muchas gracias, señor presidente.